El ritual matutino se había vuelto tan predecible como un reloj. David Harrison estaba en el mostrador de la cocina, untando metódicamente mantequilla de almendra en una tostada de pan integral, mientras la cafetera emitía su familiar melodía. 12 años de matrimonio habían creado estas pequeñas sinfonías de la vida doméstica. El sonido de los tacones de Sarah repiqueteando contra el suelo de madera mientras recogía sus cosas, el crujir de los periódicos, el zumbido suave de su rutina perfectamente calibrada. «Presentas la cuenta Kellerman hoy, ¿verdad?», preguntó Sarah, ajustándose los pendientes frente al espejo del pasillo. Su reflejo captó la atención de David, quien se detuvo para admirar a la mujer con la que se había casado. A los 35 años, ella todavía se movía con la confianza que lo había atraído por primera vez en la Universidad de Northwestern. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en ese estilo sin esfuerzo que en realidad tomaba 20 minutos perfeccionar, y su chaqueta azul marino complementaba su rol como directora de marketing en Morrison Associates. «El jueves», corrigió David, tomando un sorbo de su café negro. «Hoy es la revisión trimestral con la Junta Ejecutiva de Sterling». Sarah asintió distraídamente, revisando su teléfono. David notó una leve arruga en su frente, la misma expresión que ponía cuando leía correos particularmente desafiantes, una mirada a la que se había acostumbrado últimamente, aunque parecía aparecer con más frecuencia cuando ella creía que no la estaba observando. «Podría llegar tarde esta noche», dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. «Morrison quiere que preparemos la presentación para Henderson». David asintió, aunque algo lo inquietaba. La cuenta Henderson se había cerrado hace 2 semanas y recordaba a Sarah celebrando el éxito con champán caro. Sin embargo, David era un hombre que vivía de hechos y cifras, no de corazonadas. Como analista financiero senior en Sterling Associates, había aprendido a confiar en los datos por encima del instinto. «No hay problema», dijo. «Probablemente yo también llegaré tarde». Brad Coleman programó otra de sus sesiones estratégicas urgentes. El teléfono se deslizó de los dedos de Sarah, cayendo ruidosamente contra el suelo de madera. «Lo siento», dijo rápidamente, agachándose para recogerlo. «Estos estuches son muy resbaladizos». David la observó recoger el dispositivo, notando un leve temblor en sus manos. Sarah era muchas cosas: ambiciosa, motivada, a veces distraída bajo estrés, pero torpe no era una de ellas. En 12 años, la había visto dejar caer su teléfono exactamente 3 veces, y cada ocasión había coincidido con momentos de extrema ansiedad. «¿Estás bien?», preguntó él. «Bien, solo cansada». Ella besó su mejilla, un gesto que parecía más rutinario que afectuoso. «Que tengas un buen día, cariño». La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejando a David solo con su café enfriándose y una creciente sensación de inquietud que no podía identificar del todo. Sterling Associates ocupaba 3 pisos de un rascacielos reluciente en el centro de Chicago, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas del lago Michigan. La oficina de David estaba en el centro del departamento de análisis, lo suficientemente cerca de la acción para mantenerse informado, pero lo suficientemente lejos de las suites ejecutivas para evitar dramas innecesarios. Siempre lo había preferido así. Mientras colegas como Brad Coleman halagaban a los clientes y estrechaban manos con ejecutivos, David encontraba satisfacción en la lógica pura de los números. Los informes financieros no mentían, no manipulaban, no jugaban a la política, simplemente existían, esperando a ser entendidos. «Buenos días, Dave». La voz de Brad Coleman llevaba esa confianza particular que venía de cerrar acuerdos de millones de dólares y saberlo. A los 35 ya había ganado el apodo de «Chico Dorado» entre el personal de apoyo, aunque David en privado pensaba que «Retriever Dorado» podría ser más apropiado. Todo entusiasmo y encanto, pero de profundidad cuestionable. «Buenos días, Brad». David no levantó la vista de su pantalla, donde columnas de números pintaban una historia de crecimiento constante y riesgos calculados. «¿Listo para la revisión ejecutiva de hoy?» «Nací listo». Brad se dejó caer en la silla frente al escritorio de David sin ser invitado, su caro perfume creando una barrera invisible entre ellos. «Aunque debo decir que tu análisis de la fusión del grupo Peterson fue particularmente exhaustivo, casi demasiado exhaustivo, si me entiendes». David finalmente levantó la vista. La sonrisa de Brad estaba perfectamente calibrada, lo suficientemente amigable para parecer genuina, lo suficientemente afilada para insinuar competencia. «La minuciosidad es mi trabajo».
Por supuesto. Solo digo que a veces los clientes aprecian la visión general, más que los detalles minuciosos. Brad se recostó. Su postura sugería dominio del espacio. Hablando de visiones generales, ¿cómo está Sara? No la he visto por aquí últimamente. La pregunta le pareció extraña a David. Sara nunca había estado en Sterling Associates. Sus círculos profesionales rara vez se cruzaban por diseño. David prefería mantener su vida personal y profesional, cuidadosamente separadas. Está bien, dijo David con cautela. Ocupada con sus propios proyectos. Marketing, ¿verdad? Morrison Associates. El interés de Brad parecía casual, pero David notó una leve inclinación hacia adelante, la forma en que sus ojos se enfocaban con precisión láser. Un campo competitivo, muchas noches largas, imagino. Riesgo ocupacional. La respuesta de David fue neutral, pero internamente comenzaron a sonar campanas de advertencia. ¿Cómo sabía Brad dónde trabajaba Sara? David estaba seguro de no haber mencionado Morrison Associates en su presencia. Bueno, dale mis saludos. Brad se puso de pie, alisando su chaqueta. Quizá deberíamos salir a cenar todos alguna vez. Conozco un lugar genial en River North, iluminación íntima, excelente selección de vinos, perfecto para parejas. La sugerencia quedó suspendida en el aire como un desafío. David asintió cortésmente, pero algo en el tono de Brad, tal vez una sutil posesividad, hizo que su mente analítica comenzara a conectar puntos que no quería ver. Después de que Brad se fue, David se quedó mirando la pantalla de su computadora sin realmente verla. En cambio, se encontró catalogando los cambios recientes en el comportamiento de Sara, las noches tardías, que de hecho se habían vuelto más frecuentes, el nuevo perfume que había comenzado a usar, algo más ligero, más floral que su elección habitual, la forma en que se había vuelto protectora con su teléfono, llevándolo al baño, manteniéndolo boca abajo durante la cena. David sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse en el análisis de la fusión del grupo Peterson. La sospecha sin evidencia era solo paranoia, y David Harrison no era un hombre paranoico. El almuerzo en Café Verde había sido su tradición durante 3 años, todos los martes a las 12:30 en punto, una reserva fija en la mesa 7 junto a la ventana. David llegó primero, como siempre, y pidió la ensalada de salmón a la parrilla habitual de Sara, con el aderezo aparte y agua con gas con limón. Estaba revisando correos cuando un movimiento en su visión periférica lo hizo mirar hacia arriba. A través de las grandes ventanas que daban a la calle, pudo ver el distintivo cabello castaño rojizo de Sara al otro lado de la calle. Caminaba rápidamente, con el teléfono pegado a la oreja, su mano libre gesticulando animadamente. David sonrió y estaba a punto de saludar cuando una segunda figura entró en escena. Brad Coleman salió de la sombra de un edificio, poniéndose a su lado. Incluso desde la distancia, David podía ver la familiaridad en su lenguaje corporal. La forma en que la mano de Brad tocó brevemente su codo. La manera en que Sara se inclinaba ligeramente hacia él mientras caminaban. Se detuvieron en la esquina, y David observó cómo Sara terminaba su llamada. Brad dijo algo que la hizo reír. No la risa educada que reservaba para colegas, sino la risa genuina, con la cabeza echada hacia atrás, que David se dio cuenta de que no había escuchado en meses. Luego, la mano de Brad se movió hacia el rostro de Sara, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. El gesto era íntimo, posesivo, inconfundiblemente romántico. La taza de café de David golpeó el platillo con un sonido seco. A su alrededor, el café continuaba con su bullicioso servicio de almuerzo, pero el sonido parecía amortiguado, distante. Su mente analítica comenzó a procesar lo que había presenciado con el mismo enfoque metódico que aplicaba a los informes financieros. Punto de datos 1. Sara y Brad se conocían lo suficiente como para un contacto físico casual. Punto de datos 2. Sara había mentido sobre sus planes de almuerzo. Le había dicho que comería en su escritorio. Punto de datos 3. El interés de Brad en el horario de trabajo de Sara ahora tenía perfecto sentido. David alcanzó su teléfono para llamar a Sara, pero se detuvo. En cambio, observó cómo ella y Brad desaparecían al doblar la esquina, dirigiéndose hacia el Hotel Fairmont. La camarera se acercó a su mesa. ¿La otra persona se unirá pronto? No, dijo David en voz baja. Solo yo hoy. Pidió un sándwich club que no quería y pasó la siguiente hora mirando por la ventana, su mente trabajando en posibilidades como una computadora ejecutando cálculos. Para cuando regresó a la oficina,
David Harrison había llegado a una conclusión preliminar que le hizo sentir el pecho hueco. Pero David era un hombre que se ocupaba de hechos, no de suposiciones. Necesitaba más datos. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa noche, Sarah llamó para decir que llegaría tarde. Otra reunión urgente con un cliente. David escuchó su voz con atención, notando la leve respiración acelerada que normalmente indicaba estrés o emoción. ¿Hasta qué hora?, preguntó. Tal vez las 10. No me esperes despierto. David hizo los ruidos apropiados de simpatía y colgó. Luego hizo algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. Condujo hasta Morrison Associates. El edificio estaba mayormente oscuro a las 7:00 p.m., con solo unas pocas ventanas iluminadas en la noche. El BMW de Sarah no estaba en el garaje. David esperó 20 minutos, luego condujo hasta el Hotel Fairmont. El coche de Sarah estaba en la estructura de estacionamiento del hotel, nivel 3, entre un Mercedes y un Tesla. David no necesitaba buscar el vehículo de Brad. Reconoció el Porsche negro brillante del estacionamiento de Sterling Associates. Por un momento, David simplemente se quedó sentado en su propio coche, con el motor encendido, las manos apretando el volante. 12 años de matrimonio, 12 años de sueños compartidos, bromas internas, crucigramas de los domingos por la mañana y respiración sincronizada en su cama king size. 12 años que podrían estar terminando en este garaje de concreto mientras extraños pasaban, ajenos a la destrucción que ocurría en tiempo real. David apagó el motor y entró en el hotel. El vestíbulo del Fairmont era todo mármol y elegancia discreta, el tipo de lugar donde los affairs se llevaban a cabo con una discreción de 5 estrellas. David se acercó al bar, pidió un whisky que no tenía intención de beber y se posicionó con una vista clara de los ascensores. No tuvo que esperar mucho. Sarah salió primero, con el cabello ligeramente desordenado, sin lápiz labial. Estaba revisando su reflejo en la cámara de su teléfono, alisando su chaqueta. Brad salió 30 segundos después. Su sonrisa sugería satisfacción con las actividades de la noche. No se tocaron en el vestíbulo, pero David podía ver la familiaridad íntima en cómo se movían el uno alrededor del otro. La mano de Brad flotando protectoramente cerca de la espalda de Sarah. La inclinación inconsciente de Sarah hacia él mientras caminaban. David dejó su whisky intacto y lo siguió afuera. Sarah, su esposa, se giró y David observó cómo 12 años de matrimonio se desmoronaban en su expresión. Conmoción, culpa, miedo y algo más, tal vez alivio, porque el engaño finalmente había terminado. David. Su voz era apenas un susurro. Brad Coleman dio un paso adelante y David quedó impresionado por la audacia de la sonrisa del hombre. Sin vergüenza, solo pura arrogancia desenfrenada. Dave, ¡qué coincidencia! Sarah y yo estábamos discutiendo oportunidades de asociación entre Morrison y Sterling. ¿Eso es lo que llamas? La voz de David era notablemente estable, cada palabra cuidadosamente medida. La sonrisa de Brad se amplió. Mira, Dave, creo que debemos ser adultos al respecto. Estas cosas pasan. Las personas se separan, encuentran nuevas conexiones. No tiene sentido hacer esto feo. Sarah comenzó a hablar, pero Brad continuó, su tono adoptando un matiz condescendiente que hizo que David apretara la mandíbula. Oye, es lo que hay. Sarah ha hecho su elección. Está conmigo ahora. Lo ha estado por meses. Lo mejor que puedes hacer es aceptar la realidad, alejarte, olvidarla y seguir con tu vida. El silencio se extendió entre ellos, solo interrumpido por el zumbido lejano del tráfico. David miró a su esposa, su futura exesposa, y vio a una desconocida con un rostro familiar. David, por favor. Sarah finalmente habló, su voz quebrándose. Nunca quise que lo descubrieras así. Simplemente pasó. Brad y yo, nosotros conectamos. Intenté luchar contra eso, pero no lo intentaste mucho, terminó David. Brad colocó un brazo protector alrededor de los hombros de Sarah. El punto es que se acabó entre ustedes dos. Lo ha estado por un tiempo, realmente. Sarah merece estar feliz, y está feliz conmigo. Así que hazte un favor, aléjate, olvídate de ella, sigue adelante. David los estudió a ambos por un largo momento. Bajo la suave iluminación exterior del hotel, parecían un anuncio de revista para el éxito y el romance. Brad con su cabello perfectamente peinado y su sonrisa confiada. Sarah hermosa y cargada de culpa, pero no lo suficiente como para elegir de manera diferente. Cuando David finalmente habló,
Su voz tenía una calma que lo sorprendió incluso a él. «¿Sabes qué, Brad? Tienes toda la razón. Alguien debería alejarse». Miró directamente a Sarah, luego a Brad. Alguien debería olvidar. Alguien debería seguir adelante. La sonrisa de Brad regresó, triunfante. «Exacto. Me alegra que seas razonable al respecto». David asintió lentamente, su mente ya trabajando, calculando, planeando. «Estoy siendo muy razonable. De hecho, estoy siendo metódico». Había algo en el tono de David que hizo que Sarah diera un paso atrás, pero Brad estaba demasiado intoxicado por su victoria percibida para notarlo. «Buen hombre, no tiene sentido luchar contra lo inevitable». «Tienes toda la razón», dijo David nuevamente. «No tiene sentido en absoluto». Se giró y caminó hacia el garaje, dejándolos parados bajo las suaves luces del hotel. Detrás de él, escuchó a Sarah llamar su nombre una vez, su voz cargada de algo que podría haber sido arrepentimiento. David no se giró. En su coche, con el motor encendido y el calor combatiendo el frío de octubre, David Harrison se sentó en la oscuridad y dejó que 12 años de matrimonio se asentaran en sus huesos como un peso que llevaría para siempre. Luego alcanzó su teléfono y comenzó a hacer planes muy metódicos, muy cuidadosos. El David Harrison que se alejó del Hotel Fairmont esa noche no era el mismo hombre que había llegado. Ese hombre había creído en el amor, la confianza y la bondad fundamental de las personas más cercanas a él. Este David Harrison creía en hechos, consecuencias y el frío consuelo de una venganza perfecta. Brad Coleman le había dicho que olvidara y siguiera adelante. David Harrison tenía la intención de hacer exactamente eso, pero no de la manera que Brad esperaba, ni de la manera que ninguno de los dos esperaba. David Harrison siempre había sido una criatura de hábitos, pero la mañana después de que su mundo colapsara, siguió su rutina con precisión quirúrgica. Café a las 6:15, tostada con mantequilla de almendra, las noticias financieras en su tableta, mientras los tacones de Sarah repiqueteaban nerviosamente por el suelo de madera. Ella intentaba actuar con normalidad, pero David podía leer la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba encontrar sus ojos en el espejo del pasillo. Había llegado a casa a las 11:30 la noche anterior, deslizándose en la cama junto a él, con los movimientos cuidadosos de alguien que intenta no despertar a un cónyuge dormido. David había permanecido completamente inmóvil, escuchando cómo su respiración se asentaba gradualmente en el ritmo del sueño fingido. «Buenos días», dijo ella, su voz cargada de una falsa vivacidad que hizo que David apretara la mandíbula. Estaba probando las aguas, intentando evaluar si él fingiría que la noche anterior nunca había ocurrido. «Buenos días». El tono de David era neutral, profesional. Podría haber estado saludando a un colega. Sarah hizo una pausa mientras recogía sus cosas, claramente esperando más. Cuando David continuó leyendo su tableta sin levantar la vista, ella carraspeó. «David, sobre anoche». «Vas a llegar tarde al trabajo», dijo él, aún sin mirarla. «El tráfico en Lakeshore Drive está particularmente pesado esta mañana». El rechazo fue quirúrgico en su eficiencia. Sarah se quedó congelada por un momento. Luego tomó su bolso con un poco más de fuerza de la necesaria. La puerta principal se cerró con un clic seco que resonó en la casa como un disparo. David esperó exactamente 5 minutos. Luego alcanzó su teléfono y marcó un número que había encontrado a través de una cuidadosa investigación a las 3:00 de la mañana. «Oficinas legales de Wright y Asociados, aquí Michelle. Me gustaría programar una consulta con Jessica Wright lo antes posible. ¿Puedo preguntar de qué tipo de caso se trata?» David miró su reflejo en la ventana de la cocina, viendo a un desconocido con ojos vacíos y una compostura perfecta. Divorcio. La oficina de Jessica Wright ocupaba el piso 23 de una torre en el centro, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista imponente del distrito financiero de Chicago. La propia abogada era una mujer de unos 40 años, con cabello entrecano y una inteligencia aguda que radiaba detrás de sus gafas de montura metálica. «Señor Harrison», dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «Gracias por venir con tan poca antelación. Entiendo que está lidiando con una situación que requiere atención inmediata». David había elegido a Jessica Wright con cuidado. Su reputación para manejar divorcios de alto patrimonio era impecable, pero más importante aún, era conocida por su enfoque metódico y absoluta discreción. En su investigación, no había encontrado casos donde sus estrategias se hubieran filtrado al abogado contrario. «Mi esposa tiene una aventura»,
dijo David sin preámbulos. Tengo evidencia. Quiero saber mis opciones. Jessica se recostó en su silla, su expresión permaneciendo neutral. ¿Cuánto tiempo han estado casados? 12 años. ¿Hijos? No. ¿Acuerdo prenupcial? Sí. David alcanzó su maletín y sacó una carpeta con copias de cada documento relevante. Firmado en 2012, antes de nuestra boda. Incluye una cláusula de infidelidad. Las cejas de Jessica se alzaron ligeramente mientras revisaba los documentos. Esto es bastante completo. Su abogado hizo un excelente trabajo. Lo miró. ¿Anticipó esta situación? Anticipé la posibilidad de que la confianza pudiera romperse, dijo David con cuidado. Creo en las pólizas de seguro. La cláusula de infidelidad es sólida, dijo Jessica después de varios minutos de revisión. Si puedes probar el adulterio, tu esposa pierde su derecho a los activos matrimoniales adquiridos durante el matrimonio. Solo tendría derecho a lo que aportó al matrimonio y sus pertenencias personales. David sintió que algo frío se asentaba en su pecho. No exactamente satisfacción, sino una sensación de corrección matemática. ¿Qué constituye prueba suficiente? Fotografías, evidencia en video, reuniones documentadas, testigos. Jessica dejó el prenupcial a un lado y tomó una libreta legal. Asumo que ya tienes alguna evidencia, o no estarías aquí. Los vi juntos en un hotel. La voz de David permaneció estable. Pero necesitaré más que mi testimonio. Trabajo con varios investigadores privados excelentes, discretos, exhaustivos, con evidencia admisible. Jessica hizo una nota. El anticipo es de $50,000. ¿Estás preparado para proceder? David asintió. En la parte analítica de su mente, ya estaba calculando la relación costo-beneficio. $50,000 para proteger activos por valor de más de 2 millones. La matemática era sólida. Hay una cosa más, dijo David mientras Jessica preparaba el papeleo. El hombre con el que está involucrada es un colega mío, Brad Coleman, gerente regional de ventas en Sterling Associates. La pluma de Jessica se detuvo sobre la libreta. Las relaciones en el lugar de trabajo pueden complicar las cosas. ¿Hay alguna política de la empresa que pueda ser relevante? Pretendo averiguarlo. David regresó a Sterling Associates con un sentido de propósito que se sentía casi mecánico. Se movió por los pasillos de la oficina como un hombre con una misión, saludando cortésmente a los colegas mientras su mente trabajaba en cálculos cada vez más complejos. Su primera parada fue Recursos Humanos. Karen Mitchell, la directora de Recursos Humanos, levantó la vista de su computadora con genuina calidez. ¿Qué te trae a las profundidades administrativas? David siempre había apreciado a Karen. Era competente, ética y refrescantemente directa, cualidades que la hacían efectiva en su trabajo y confiable con información sensible. Necesito revisar el manual del empleado, dijo David, específicamente las secciones sobre conducta profesional y conflictos de interés. La expresión de Karen se volvió más seria. ¿Hay una situación de la que debería estar al tanto? Potencialmente. Todavía estoy recopilando información. Karen sacó un grueso cuaderno y pasó a las secciones relevantes. Aquí está la política de conflicto de intereses. Sterling Associates prohíbe las relaciones románticas entre empleados que puedan crear conflictos de interés, particularmente entre diferentes departamentos o niveles de autoridad. David leyó la política cuidadosamente. Brad Coleman estaba en ventas, técnicamente un departamento diferente al de análisis, pero el lenguaje de la política era lo suficientemente amplio como para cubrir relaciones que podrían comprometer el juicio profesional o crear la apariencia de impropiedad. ¿Cuál es la penalización por violarla?, preguntó David. Depende de la gravedad y las circunstancias. Podría ir desde una reprimenda formal hasta la terminación. Karen se inclinó hacia adelante. David, si estás al tanto de una violación de la política, tienes la obligación de reportarla. Lo entiendo. Todavía estoy verificando los hechos. David salió de Recursos Humanos con una copia del manual y una creciente sensación de que las piezas de su plan comenzaban a alinearse. Pero necesitaba más información sobre Brad Coleman específicamente. Esa tarde, solicitó acceso a los archivos de clientes de Brad para un análisis interdepartamental que estaba realizando. Era una solicitud razonable. David a menudo revisaba datos de ventas para identificar tendencias y evaluar factores de riesgo. Lo que encontró en los archivos de Brad lo hizo recostarse en su silla y mirar la pantalla de la computadora durante un minuto completo.
Brad Coleman no era solo un mujeriego, también era un ladrón. Las irregularidades eran sutiles, del tipo que podría pasar desapercibido en una revisión casual, pero destacaban como letreros de neón para el ojo analítico de David. Cuentas de clientes que mostraban inversiones en fondos que no existían, reequilibrios de portafolios que resultaban en misteriosas tarifas administrativas, pequeñas cantidades, nunca más de unos pocos miles de dólares a la vez, distribuidas en docenas de cuentas. David imprimió todo y luego realizó un análisis más exhaustivo utilizando las bases de datos financieras de Sterling. El patrón se hizo más claro con cada cálculo. Brad había estado desviando sistemáticamente dinero de las cuentas de los clientes durante al menos 8 meses, cubriendo sus huellas con tarifas ficticias e inversiones fantasma. La cantidad total era asombrosa: $387,000. David se recostó en su silla, su mente acelerada. Esto no era solo motivo de despido, era un posible fraude electrónico federal, el tipo de crimen que conllevaba penas de prisión y destruía carreras permanentemente. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Brad Coleman entró con su característico pavoneo, aunque David notó algo diferente en su comportamiento, una tensión alrededor de sus ojos, una leve rigidez en su sonrisa. «Oye, Dave, escuché que estabas revisando algunos de mis archivos de clientes. ¿Todo bien?» La expresión de David permaneció neutral. «Análisis de rutina. Estoy revisando el rendimiento de los portafolios de todos los representantes de ventas». «Claro, claro». Brad se sentó sin ser invitado. Su postura sugería una confianza casual, mientras sus dedos tamborileaban contra su rodilla. «Escucha, sobre anoche». «¿Qué pasa con eso?» La voz de David era agradablemente profesional. «Bueno, solo quiero asegurarme de que no haya resentimientos. Ya sabes, entre colegas». La sonrisa de Brad era calculadora. «Sara me explicó la situación. Ustedes dos han estado teniendo problemas por un tiempo. Estas cosas pasan». David sintió algo oscuro y frío asentarse en su pecho, pero su expresión permaneció sin cambios. «¿Sara discutió nuestro matrimonio contigo?» «No en detalle, solo que ustedes dos se han estado alejando». Ella se sentía atrapada, insatisfecha. Brad se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mira, sé que esto es incómodo, pero Sara y yo realmente nos queremos. Esto no es una aventura casual». «Entiendo. Lo que pasa, Dave, es que odio que esta situación personal afecte nuestra relación laboral. Ambos somos profesionales». El tono de Brad llevaba una amenaza sutil, envuelta en razonabilidad. «Espero que podamos mantener separadas las cuestiones personales y profesionales». David asintió lentamente. «Absolutamente. La conducta profesional es muy importante para mí». «Genial. Sabía que lo entenderías». Brad se puso de pie, su confianza totalmente restaurada. «Eres un buen tipo, Dave. Encontrarás a alguien que te aprecie». Después de que Brad se fue, David se sentó en el silencio de su oficina y se permitió una pequeña sonrisa fría. Brad Coleman acababa de cometer un error crítico. Había asumido que David simplemente aceptaría la derrota y desaparecería silenciosamente en el fondo. David Harrison nunca había sido del tipo que se desvanece silenciosamente en nada. Esa noche, David ejecutó su plan con precisión metódica. Llegó a casa a su hora habitual, preparó la cena como siempre lo hacía y esperó a que Sara regresara de su reunión con clientes. Ella entró por la puerta a las 9:15, con las mejillas sonrojadas por el frío de octubre, o tal tal, vez por algo completamente diferente. «Perdón por llegar tarde», dijo, evitando el contacto visual mientras colgaba su abrigo. «El proyecto Morrison es más complicado de lo que pensábamos». «No hay problema», dijo David, poniendo platos en la mesa del comedor. «Hice tu pollo con hierbas y limón favorito». Sara se detuvo en la entrada, claramente desconcertada por su comportamiento normal. «Gracias. Eso es considerado». Comieron en relativo silencio, el sonido de los cubiertos contra la porcelana, proporcionando una banda sonora a 12 años de comidas compartidas, que pronto terminarían. David observó a su esposa con el interés desapegado de un científico estudiando un espécimen. Era hermosa, inteligente, exitosa, y estaba dispuesta a tirar por la borda más de una década de matrimonio, por un hombre que robaba dinero a jubilados ancianos. «David», dijo Sara finalmente, dejando el tenedor, «tenemos que hablar de lo que pasó». «¿Qué pasó?» El tono de David era genuinamente curioso. «Anoche en el hotel. Nos viste a Brad y a mí juntos».
Sí. Sara esperó más, pero David simplemente continuó comiendo. El silencio se extendió hasta volverse incómodo, luego insoportable. Nunca quise que lo descubrieras así, continuó ella. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. ¿Decirme qué? ¿Sobre Brad? ¿Sobre ustedes? La voz de Sara era apenas un susurro. Sobre cómo me siento. David dejó el tenedor y la miró directamente por primera vez desde que ella llegó a casa. ¿Cómo te sientes? Lo amo. Las palabras salieron en un torrente, como si las hubiera estado conteniendo durante meses. Sé que suena terrible y sé que te duele, pero no puedo evitarlo. Brad me hace sentir viva otra vez. Me hace sentir como la persona que solía ser. Entiendo. La voz de David no llevaba ninguna emoción. ¿Y qué pasa con nuestro matrimonio? Se acabó hace mucho tiempo, ¿no es así? Solo hemos estado siguiendo la rutina. Sara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas. David, lo siento mucho. Eres un buen hombre. Mereces a alguien que pueda amarte como mereces ser amado. David asintió pensativamente. Tienes razón. Lo merezco. El alivio de Sara era visible. ¿Entonces lo entiendes? No vas a pelear por esto. ¿Pelear por qué? ¿El divorcio? ¿Nuestra separación? Brad y yo queremos estar juntos oficialmente. David se levantó y comenzó a recoger los platos, sus movimientos tranquilos y medidos. Por supuesto, si eso es lo que te hace feliz. Sara lo miró con asombro. ¿De verdad? ¿Así de simple? Así de simple. David le sonrió, y por un momento fue casi como en los viejos tiempos, cuando sus sonrisas eran genuinas y su confianza era absoluta. Quiero que seas feliz, Sara. Siempre lo he querido. Ella se levantó y lo abrazó impulsivamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, gracias por entender. Gracias por ser tan razonable con esto. David le dio unas palmaditas en el hombro suavemente, su expresión oculta a su vista. Soy un hombre muy razonable. Esa noche, después de que Sara se acostara temprano, alegando agotamiento por la conversación emocional, David se sentó en su oficina en casa y realizó 3 llamadas telefónicas. La primera fue al número de emergencia de Jessica Wright, autorizándola a contratar al investigador privado de inmediato. La segunda fue a una dirección de correo electrónico segura creada esa tarde, enviando registros financieros detallados que documentaban el robo de Brad Coleman de las cuentas de los clientes. La tercera fue a su propio buzón de voz en el trabajo, dejándose un recordatorio para programar una reunión con el departamento de cumplimiento de Sterling a primera hora de la mañana. Cuando finalmente se acostó, David Harrison sintió una paz que no había experimentado en meses. No era felicidad. No estaba seguro de volver a sentir esa emoción en particular, pero sí la fría satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Sara respiraba profundamente a su lado, perdida en sueños que probablemente incluían a Brad Coleman y un futuro construido sobre las ruinas de su matrimonio. David yacía en la oscuridad, escuchándola dormir, y calculó el cronograma preciso para que su mundo se derrumbara. 3 días para que el investigador privado reuniera evidencia fotográfica. 5 días para que el Departamento de Cumplimiento iniciara una investigación formal sobre las irregularidades financieras. 7 días para que los papeles de divorcio estuvieran preparados y presentados. Para el final de la semana, tanto Sara como Brad entenderían que David Harrison no era nada razonable. Aprenderían que era metódico, exhaustivo y absolutamente implacable en la búsqueda de lo que consideraba justicia. En la oscuridad de su habitación, David Harrison sonrió por segunda vez ese día. Esta sonrisa era diferente a la que le había mostrado a Sara. Era la sonrisa de un hombre que acababa de tender una trampa tan elegante y completa que sus objetivos no se darían cuenta de que estaban atrapados hasta que fuera demasiado tarde para escapar. Brad Coleman le había dicho que olvidara y siguiera adelante. David Harrison estaba a punto de mostrarles a ambos exactamente cómo se veía seguir adelante cuando un hombre metódico decidía reclamar su vida. El departamento de cumplimiento de Sterling Associates ocupaba una esquina del piso 15 que la mayoría de los empleados evitaban. Era donde las carreras iban a morir, donde las acusaciones susurradas se convertían en investigaciones formales y donde la impecable reputación de la empresa se preservaba o destruía a puerta cerrada. David Harrison nunca había puesto un pie en cumplimiento antes de esa mañana de martes, pero atravesó sus puertas de vidrio con la misma confianza metódica que aportaba a los informes trimestrales. La recepcionista, una mujer severa de unos 50 años,
Levantó la vista de su computadora con la expresión de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Señor Harrison, el señor Patterson lo recibirá ahora. James Patterson, oficial superior de cumplimiento, era exactamente lo que la central de casting pediría para el papel. Cabello gris, gafas de montura metálica y el aire general de un hombre que había visto todas las formas posibles en que la naturaleza humana podía decepcionar. Las paredes de su oficina estaban llenas de manuales regulatorios y certificaciones enmarcadas que hablaban de décadas de supervisión financiera. Señor Harrison, dijo Patterson, señalando una silla frente a su escritorio. Entiendo que tiene preocupaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de cuentas de clientes. David colocó una carpeta manila en el escritorio de Patterson. He identificado lo que parecen ser discrepancias sistemáticas en las tarifas de gestión de portafolios y las asignaciones de inversión. El patrón sugiere manipulación deliberada en lugar de errores administrativos. Patterson abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos que David había preparado. El silencio se prolongó varios minutos, interrumpido solo por el suave crujir de los papeles y los ocasionales gruñidos de interés de Patterson. Estos cálculos son bastante exhaustivos, dijo Patterson finalmente. Has identificado aproximadamente $387,000 en transacciones cuestionables en 43 cuentas de clientes, todas gestionadas por... Revisó el encabezado de un documento. Bradley Coleman. El patrón abarca 8 meses, dijo David. Pequeñas cantidades de cada cuenta, disfrazadas como tarifas administrativas o desviadas a vehículos de inversión inexistentes. Patterson se recostó en su silla, su expresión grave. Señor Harrison, estas son acusaciones serias. Si se confirman, estamos hablando de posibles cargos penales, no solo de terminación laboral. Entiendo. ¿Qué me llevó a examinar específicamente las cuentas del señor Coleman? David había preparado esta pregunta. Estaba realizando un análisis de rutina de las estructuras de tarifas de todos los representantes de ventas. Las anomalías estadísticas en los portafolios del señor Coleman destacaron de inmediato. Era una explicación perfectamente razonable que resultaba ser completamente inventada. Patterson asintió, aparentemente satisfecho. Necesitaremos iniciar una investigación formal de inmediato. Esto involucrará auditores externos, reguladores federales y potencialmente a las autoridades. ¿Estás preparado para testificar sobre tus hallazgos si es necesario? Sí. Patterson se puso de pie y extendió la mano. Gracias por traer esto a nuestra atención, señor Harrison. Sterling Associates toma muy en serio la responsabilidad fiduciaria. David estrechó la mano ofrecida, notando la firmeza del agarre de Patterson. Creo en proteger los intereses de nuestros clientes. Mientras David salía de la oficina de cumplimiento, sintió la satisfacción mecánica de ver una máquina precisamente calibrada comenzar su trabajo. Para el final del día, el acceso de Brad Coleman a las cuentas de los clientes sería suspendido en espera de la investigación. Para el final de la semana, su carrera en servicios financieros estaría efectivamente terminada. La fase 1 estaba completa. Los papeles de divorcio fueron entregados a Sarah en su oficina el jueves por la mañana. David había cronometrado la entrega cuidadosamente, 11:05 a.m., cuando Morrison Associates estaría en plena actividad y máxima visibilidad. El servidor de procesos fue profesional y discreto, pero en un entorno de oficina abierta, la discreción era relativa. El teléfono de David sonó a las 11:15. David, la voz de Sarah estaba temblorosa, apenas controlada. ¿Qué es esto? Estos papeles dicen que pierdo todos los activos matrimoniales. El acuerdo prenupcial que firmaste fue muy claro respecto a las consecuencias del adulterio, dijo David con calma. Estaba en su oficina revisando el análisis de la fusión del grupo Peterson, como si esta conversación fuera solo otra llamada de negocios rutinaria. Pero pensé que habías dicho que entendías, que querías que estuviera feliz. Quiero que estés feliz. Desafortunadamente, la felicidad a menudo tiene un precio. Hubo una larga pausa llena de los sonidos del entorno de la oficina de Sarah. Teléfono sonando, conversaciones amortiguadas, el ruido ambiental de un lugar de trabajo que de repente se había interesado mucho en su drama personal. David, por favor, podemos resolver esto. Podemos ir a terapia, intentar reconstruir. Los activos son bastante sustanciales. Continuó David como si no hubiera hablado. La casa, las cuentas de inversión, la propiedad del lago en Wisconsin. Según el prenupcial,
Tienes derecho a tus pertenencias personales y cualquier activo que hayas aportado al matrimonio hace 12 años. Eso no es nada. No tenía nada hace 12 años. Lo sé. El simple reconocimiento quedó suspendido entre ellos como una cuchilla. La respiración de Sara era audible a través del teléfono, rápida y superficial. Esto es cruel, David. No es propio de ti. Tienes razón. El David con el que te casaste no habría hecho esto. Pero ese David confiaba en ti. Creía en nuestro matrimonio. Pensaba que el amor era suficiente. La voz de David permaneció perfectamente estable. Desafortunadamente, ese David ya no existe. Brad y yo nos amamos. Eso tiene que contar para algo. El amor es un lujo que ya no puedes permitirte. Te sugiero que te concentres en asuntos prácticos, como encontrar un apartamento que puedas pagar con tu salario de directora de marketing. David terminó la llamada y volvió a su análisis de fusión. Fuera de la ventana de su oficina, el horizonte de Chicago se extendía hacia el lago Michigan, impresionante e indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus sombras. La investigación de Sterling Associates avanzó con la inexorable eficiencia del control de daños corporativo. Para el viernes por la tarde, Brad Coleman había sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la revisión de cumplimiento. Para el lunes siguiente, los auditores externos habían confirmado los hallazgos de David y recomendaron la terminación inmediata. David estaba actualizando las evaluaciones de riesgo de los clientes cuando Karen Mitchell apareció en la puerta de su oficina, con una expresión sombría. David, necesito hablar contigo sobre la situación de Coleman. David levantó la vista de su computadora. ¿Qué pasa con eso? Está afirmando que la investigación tiene motivaciones personales. Dice que presentaste la queja por una disputa personal. ¿Qué tipo de disputa personal? Karen cerró la puerta de su oficina y se sentó. Dice que descubriste que estaba involucrado románticamente con tu esposa y que estás usando los recursos de la empresa para vengarte. David consideró esto por un momento. Karen, en tu opinión profesional, ¿las irregularidades financieras que identifiqué existen independientemente de mis sentimientos personales hacia el señor Coleman? Absolutamente. Los auditores externos confirmaron cada discrepancia que encontraste. Entonces, la vida personal del señor Coleman es irrelevante para la investigación de cumplimiento. Karen asintió lentamente. Eso es exactamente lo que le dije, y lo que le diré a Recursos Humanos si intenta presentar una contraqueja. Hizo una pausa. David, lamento lo de tu matrimonio. No puede ser fácil. Gracias. Aprecio tu profesionalismo al mantener separadas las cuestiones personales y de negocios. Después de que Karen se fue, David se permitió un momento de genuina satisfacción. Brad Coleman estaba descubriendo que destruir un matrimonio era significativamente más fácil que destruir una reputación construida sobre evidencia documentada y competencia profesional. La audiencia final de divorcio estaba programada para un miércoles por la mañana en noviembre. David llegó al tribunal del condado de Cook con su mejor traje azul marino, llevando un maletín con 12 años de registros financieros y un acuerdo prenupcial que había sido redactado con una atención casi profética al detalle. Sara ya estaba allí con su abogado, un hombre de unos 60 años con aire de estar argumentando un caso perdido. Parecía cansada, de alguna manera más vieja, como si el estrés del último mes hubiera acelerado el proceso de envejecimiento. La jueza Margaret Chen era conocida por su eficiencia e impaciencia con el drama judicial. Revisó el acuerdo prenupcial y la evidencia de apoyo con la minuciosidad metódica de alguien que había visto todas las posibles variaciones de disolución matrimonial. Señora Harrison, dijo la jueza Chen, mirando por encima de sus gafas de lectura. Usted firmó este acuerdo voluntariamente con asesoramiento legal independiente presente. Sí, su señoría, pero... La cláusula de infidelidad está claramente establecida y es legalmente vinculante. La evidencia de adulterio parece ser exhaustiva. La jueza Chen miró al abogado de Sara. Abogado, ¿tiene motivos para cuestionar la validez de este acuerdo? El abogado de Sara se movió incómodamente. Su señoría, mi cliente era joven cuando firmó este documento. Puede que no haya entendido completamente las implicaciones. Su cliente tenía 23 años. Era graduada universitaria y tenía representación legal independiente. A menos que esté alegando incompetencia o coacción, el acuerdo se mantiene. El martillo cayó con un sonido como la propia finalidad. Sarah Harrison volvió a ser Sarah Mitchell, con derecho a su nombre de soltera, sus pertenencias personales y lo que quedara de su dignidad, tras el error más costoso de su vida.
Fuera del tribunal, David estaba ajustando su maletín cuando Sarah se acercó a él. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida por el peso de las consecuencias que no había anticipado. «David, espera». Él se giró, su expresión cortésmente atenta. «Esto no te traerá paz», dijo ella en voz baja. «La venganza nunca lo hace». «No es venganza», respondió David. «Es justicia. Hay una diferencia. Brad perdió su trabajo. No puede conseguir otro puesto en servicios financieros. Su reputación está destruida. Brad robó dinero a jubilados ancianos que confiaron en él con sus ahorros de vida. Él mismo destruyó su reputación». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? 12 años de matrimonio y así es como termina. David estudió a su exesposa por un largo momento. Todavía era hermosa, todavía inteligente, todavía capaz de inspirar simpatía. Pero al mirarla ahora, no sentía nada. Ni ira, ni amor, ni siquiera lástima. Solo una fría sensación de finalización. «Terminó la noche que lo elegiste a él sobre nosotros», dijo David. «Esto es solo el papeleo». David regresó a Sterling Associates y encontró un correo electrónico esperándolo en su bandeja de entrada. James Patterson solicitaba una reunión a la mayor brevedad posible. David caminó hacia la oficina de cumplimiento con el mismo paso mesurado que había mantenido durante toda la prueba. «Señor Harrison», dijo Patterson, levantándose de su escritorio. «Por favor, siéntese. Tengo noticias que creo que encontrará interesantes». David se sentó en la silla familiar frente al escritorio de Patterson. A través de la ventana, podía ver el sol de la tarde pintando los edificios de Chicago en tonos dorados y ámbar. «La investigación de Coleman ha concluido», dijo Patterson. «Ha sido despedido por causa justificada y hemos remitido el asunto a los fiscales federales. Los fondos robados serán recuperados y devueltos a las cuentas de los clientes». «Bien. ¿Hay algo más?» Patterson se inclinó hacia adelante. «La terminación del señor Coleman ha dejado un vacío significativo en nuestra estructura de gestión de ventas regional. La alta dirección ha estado discutiendo cómo llenar ese puesto». David esperó. Su trabajo analítico ha sido excepcional, y su papel en descubrir el fraude de Coleman demuestra exactamente el tipo de integridad y atención al detalle que valoramos. Patterson sonrió. «La Junta desea ofrecerle el puesto de gerente regional de ventas de Brad Coleman, con un aumento sustancial de salario y beneficios». David sintió algo que podría haber sido satisfacción, aunque era demasiado frío y mesurado para llamarse felicidad. «Aprecio la oferta». «Hay una cosa más», dijo Patterson, su expresión volviéndose curiosa. «Cuando revisé su expediente personal, noté algo interesante. Su acuerdo prenupcial fue redactado por Morrison Kessler Associates, especialistas en proteger a individuos de alto patrimonio de exactamente este tipo de situación». David sostuvo la mirada de Patterson con firmeza. «Creo en las pólizas de seguro. La mayoría de las personas no piensan en cláusulas de infidelidad cuando están planeando sus bodas. La mayoría son optimistas». Patterson se recostó en su silla, su expresión pensativa. «Señor Harrison, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuánto tiempo sospechó que su matrimonio podría terminar así?» David consideró la pregunta cuidadosamente. A través de la ventana, las luces nocturnas de Chicago comenzaban a brillar en la creciente penumbra, la ciudad transformándose de día a noche con precisión mecánica. «No sospechaba nada», dijo finalmente. «Simplemente me preparé para cada posibilidad, incluyendo la posibilidad de que la persona en la que más confiaba algún día se convirtiera en la persona en la que menos confiara». «¿Y Coleman?» «He estado monitoreando los informes financieros departamentales por irregularidades desde que comencé en este puesto. El robo del señor Coleman comenzó hace 8 meses. Lo habría reportado independientemente de cualquier consideración personal». Patterson asintió lentamente. «Es usted un hombre muy minucioso, señor Harrison. Creo en los hechos. Los hechos no mienten, no manipulan y no rompen promesas que nunca tuvieron la intención de cumplir. ¿Aceptará el ascenso?» David se puso de pie y extendió la mano. «Será un honor servir en el antiguo puesto del señor Coleman». Mientras estrechaban manos, Patterson sonrió. «Tengo la sensación de que Sterling Associates se beneficiará enormemente de su enfoque particular para resolver problemas». Esa noche, David Harrison estaba en la cocina de su casa vacía, preparando la cena para uno. El silencio era absoluto,
sin tacones repiqueteando, sin crujir de periódicos, sin conversaciones forzadas sobre pasta enfriándose. Por primera vez en meses, el silencio se sentía pacífico. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su pecho se tensó con el viejo reflejo de esperar que pudiera ser Sara, extendiendo la mano con alguna explicación que pudiera dar sentido a todo lo que había pasado. En cambio, era un mensaje de su agente inmobiliario. 3 ofertas por la casa del lago, todas por encima del precio solicitado. Llame cuando sea conveniente. David borró el mensaje y volvió a preparar su cena. No tenía necesidad de una casa en el lago ahora, ni de habitaciones para invitados, ni de escapadas románticas, ni de ninguna de las infraestructuras de un matrimonio que había sido construido sobre cimientos más frágiles de lo que había entendido. Mientras comía su sencilla comida de salmón a la parrilla y verduras al vapor, David reflexionó sobre los eventos del último mes con el mismo enfoque analítico que aportaba a los informes financieros. Los resultados habían sido precisamente lo que había calculado. Sara había perdido su derecho a los activos matrimoniales. La carrera de Brad Coleman en servicios financieros estaba permanentemente destruida, y David había emergido de los escombros no solo intacto, sino profesionalmente mejorado. La metodología había sido impecable, la ejecución quirúrgica, los resultados exactamente lo que los hechos y las circunstancias justificaban. Fuera de la ventana de su comedor, el viento de noviembre hacía temblar las ramas desnudas del roble que Sara había insistido en plantar en su primer aniversario. En primavera, había dicho, florecería con nueva vida. También se había equivocado en eso. David terminó su cena, limpió sus platos con cuidado metódico y se sentó frente a su computadora en la oficina de casa para investigar destinos de vacaciones. Algún lugar cálido, tal vez. Algún lugar donde nunca había estado con Sara. Un lugar que perteneciera enteramente al futuro en lugar del pasado. A las 10:00 p.m., en punto, cerró la computadora y se preparó para dormir. Mañana comenzaría su nuevo puesto en Sterling Associates. Mañana comenzaría a construir una vida basada en hechos en lugar de fe, en evidencia en lugar de emoción. Esa noche, por primera vez en 12 años, David Harrison se durmió con la absoluta certeza de que la persona que yacía a su lado estaría allí por la mañana. La persona que yacía a su lado era él mismo, y David Harrison nunca se había roto una promesa a sí mismo en su vida. Fuera, Chicago se asentó en su ritmo nocturno, 8 millones de personas persiguiendo sus sueños y decepciones individuales. Pero en una casa que alguna vez albergó 12 años de historia compartida, un hombre metódico dormía el sueño sin sueños de una justicia absoluta lograda. Por la mañana, David Harrison despertaría como el gerente regional de ventas de Sterling Associates, el único propietario de activos sustanciales y un hombre que había aprendido que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. También despertaría libre, y para David Harrison, la libertad valía exactamente lo que había pagado por ella, todo lo que había importado y nada que hubiera durado.